queremos dar cuenta a ustedes y a la opinión pública sobre la reforma de pensiones y la reforma de remuneraciones del sector defensa y la Policía Nacional del Perú. Esta es una reforma muy importante. Después de más de 30 años se ha llevado a cabo una reforma que creemos que va a significar la repotenciación del sector defensa y del sector interior para efectos de poder tener instituciones tutelares del país como la Fuerza Armada y la Policía Nacional de cara a los próximos 30 años. Esta es una reforma que va a significar efectivamente, y quiero ratificarlo con ese énfasis, la proyección de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para los próximos 30 años. Es la reforma del tercer milenio. La reforma, evidentemente, tiene una serie de componentes. Me estoy refiriendo en general al paquete que ha organizado el gobierno en relación tanto al sector defensa, con la ley de ordenación y funciones, la ley de modernización de la Fuerza Armada, la ley de los institutos armados, la FAP, la Marina y el Ejército, la ley de situación militar, en fin, y tanto también en el sector interior, con la ley de organización y funciones del Ministerio, la ley de la Policía Nacional, la nueva ley de carrera, la ley de situación y la ley de régimen disciplinario. Todo este paquete normativo se afianza en los principios constitucionales, se afianza en la vocación democrática del gobierno y, por supuesto, buscamos, repito, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para el tercer milenio. Hay importantes componentes de esta reforma vinculados al desarrollo tecnológico, al desarrollo de gobiernos, de cooperación gobierno a gobierno, en fin, una reforma, repito, democrática, constitucional y que enfatiza los principios rectores que presiden estas iniciativas en el país. En particular, una reforma muy importante es la reforma de remuneraciones y pensiones. Vamos a dar detalles si ustedes lo consideran en las preguntas. De momento quisiéramos señalar que esta reforma optimiza las condiciones de trabajo del personal militar y policial, establece un régimen remunerativo y de pensiones respetuoso de los derechos fundamentales del personal policial y militar, implica por supuesto un incremento de remuneraciones progresivo, gradual, que va a implicar una erogación fiscal importante, pero necesaria para el país a efectos de adecuar las Fuerzas Armadas y la Policía a estos propósitos. Es una reforma coherente además con los principios constitucionales y económicos de equilibrio presupuestal, de equilibrio financiero, de respeto a este principio fundamental del país, porque no pueden existir aumentos de remuneraciones que no se encuentren presupuestados y que no cuenten con el financiamiento adecuado, y en este caso sí lo tienen. Es una reforma de gran impacto, además por una serie de componentes como el subsidio de fallecimiento, el personal militar y policial que por razones de servicio pierdan la vida, sus familiares, su viuda va a continuar con la misma remuneración que percibía el oficial o personal subalterno que sea caído en servicios. Esto es muy importante además para dar la moral que requieren las tropas y requiere la policía para enfrentar el trabajo que desarrollan, que es un trabajo de alto riesgo, como ustedes saben. También es importante anotar la incorporación, además, del componente de compensación por tiempo de servicios, que en este momento, a partir de esta ley, ya van a tener los oficiales y el personal subalterno, tanto de la Fuerza Armada como la Policía Nacional del Perú. Para los detalles, voy a presentar al ministro de Defensa y luego al ministro del Interior y luego las preguntas que ustedes requieran. Ministro. Gracias, señor primer ministro. Como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, esta reforma que otorga un aumento para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que modifica el régimen pensionario es una norma fundamental para el progreso y desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que cumple con lo prometido por el presidente Humala, en el sentido de que esta reforma iba a hacer más justa la escala salarial de la pirámide al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En ese sentido,
el mayor énfasis económico que ha puesto el gobierno a través de este decreto legislativo es que las remuneraciones de comandantes hacia abajo crecen en una mayor proporción que las de los coroneles, señores generales y vicealmirantes. Entonces, en este sentido, este es un aspecto que prometió el gobierno y que ha cumplido. Además, como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, este es un aumento que tiene como rasgo distintivo la prudencia fiscal. Está debidamente sustentado con los ingresos que obtiene y obtendrá el Estado y que se dará en etapas. O sea que en términos generales, repito, incrementa la pirámide en los sectores de los oficiales y soldados que menos ganaban. En segundo lugar, ratificar lo que ha señalado el señor presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de que esta reforma no viola ningún derecho constitucional ni laboral y por el contrario mejora aspectos relacionados a los salarios que venían obteniendo los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Adicionalmente, hay modificaciones muy importantes. Una de ellas la ha mencionado el señor presidente del Consejo de Ministros. Es el referido a lo que va a ocurrir con las viudas o familiares de aquellos oficiales o soldados que mueren en acción militar. Actualmente, si fallece un soldado u oficial, bajo el esquema que a partir del día de mañana quedará al margen, la Caja Militar y Policial asumía el pago de esa pensión a la viuda o familiares del militar caído. Con esta nueva reforma, ya sea el Ejército, la Marina o la Aviación o la Policía Nacional en su defecto, asumirán el pago de esa pensión, que será siendo respetada hasta el cumplimiento de los 30 años efectivos de servicio. Es decir, si un oficial en combate fallece con el grado de capitán, ese pago lo asumirá el Instituto Castrense al cual pertenece y seguirá incrementando como si el oficial hubiese estado en actividad hasta la finalización de sus servicios. Este es un cambio sumamente importante y fundamental que sin duda alguna va a retribuir el heroico trabajo que desempeñan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo ahora en la lucha contra el terrorismo. Debo decir, por lo tanto, que aquellas declaraciones en el sentido que han habido rebajas para los derechos que tienen las viudas son absolutamente falsas. Lo que se da con este decreto legislativo es todo lo contrario, un reforzamiento para que, repito, las víctimas familiares y las víctimas de los oficiales o soldados caídos en acción de armas se vean protegidos y amparados por el Estado. Adicionalmente, en el aspecto pensionario, este decreto legislativo también respeta todos los derechos de aquellas personas que en la actualidad vienen percibiendo sus pensiones. Repito, este decreto legislativo que reforma el sistema pensionario respeta todos los derechos que a la fecha vienen percibiendo y que son pagados por la Caja Militar Policial. Otro compromiso que asumió el gobierno fue el de no cerrar la Caja Militar Policial, y este decreto legislativo no la ha cerrado. Lo que establece este decreto legislativo en el aspecto pensionario es que ha cerrado respetando la pensión renovable que vienen percibiendo los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y ha creado un nuevo fondo al cual accederán aquellos
oficiales y soldados que después de la dación de esta norma accedan, es decir, ingresen a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con lo cual la Caja Militar Policial manejará dos fondos: el que a la fecha viene pagando las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, respetando escrupulosamente los derechos que tienen a la pensión renovable, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo decreto legislativo se creará un nuevo fondo para, repito, aquellos oficiales y miembros en general de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que accedan. En el campo también de la retribución por beneficios sociales hay un incremento notable en el pago de las CTS. Al haberse reordenado todo el aspecto remunerativo y pensionario, el propósito del gobierno ha sido que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que más adelante se incorporen a prestar sus importantes servicios al país tengan también los derechos que hoy tienen, hasta el día de hoy tienen muy limitados en la percepción del pago de CTS. Finalmente, señalar que el esfuerzo económico que hace el gobierno es importante, y es importante porque la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional constituye un aspecto fundamental para la defensa del sistema democrático. En lo personal, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro del Interior, si me lo permiten, quisiera reiterar mi agradecimiento a los señores parlamentarios que en su debido momento me otorgaron el voto de confianza para poder dictar este decreto legislativo que reforma el aspecto relacionado al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y para la reforma del sistema pensionario. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Gracias, Premier. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la reforma remunerativa y pensionaria va a alcanzar aproximadamente a 106.000 efectivos en actividad y a 65.677 personas o familiares que están en el rubro de pensiones. Se trata, sin duda, de un esfuerzo importante que hay que adscribirlo en lo que respecta a los dos sectores, al proceso de fortalecimiento que el Gobierno central viene implementando en equipamiento, en infraestructura, en educación, capacitación y ahora en el marco remunerativo pensionario. Hay que señalar que, vigente ya la norma publicada ayer y hoy en su complemento, esta está vigente a partir del mes de diciembre, actual mes de diciembre. Por tanto, la diferencia que resulte del pago de la remuneración normal de diciembre con aquella que resulte del incremento, probablemente se pagará en una planilla adicional. Hoy estamos trabajando para que los beneficiados de esta reforma remunerativa y pensionaria puedan percibir esos incrementos en este mes de diciembre. Señalar también que a partir de esta ley habrá ahora dos sistemas pensionarios y remunerativos, para los que hoy tienen el sistema vigente y para el nuevo personal que ingresa a las escuelas el próximo año. Esto es importante porque permite fortalecer el sistema remunerativo y pensionario vigente, fortalece la caja pensión militar, no se liquida, cambia su estructura, se fortalece con la participación de profesionales expertos en la materia.